Bueno, y ya de vuelta, retomamos los temas que le anunciamos en la presentación del programa. Nos vamos a ir a tomar contacto, a saludarlo, recibirlo, darle la bienvenida a con quien vamos a charlar ahora, que se trata de el presidente del ente regulador de los servicios públicos de Salta. Estamos hablando del doctor Carlos Humberto Saravia, nuestro querido amigo, el doctor Uluncha Saravia. Doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Eso, ¿no? La verdad, estamos distanciados, parece por el COVID, doctor. Así es. Bueno, Pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo están tus cosas? ¿Bien? Y bueno, trabajando, estamos en el ente hasta ahora analizando algunas opciones vinculadas con lo que es el conflicto generado por la facturación al sector de producción y de comercio, por lo que se llama potencia contratada, que creo que es el tema que por un lado genera confusión y por otro lado se advierte como una situación injusta. En realidad, en el caso de la potencia contratada, que es la que contratan los grandes usuarios para tener una disponibilidad de energía que les permita hacer funcionar en simultáneo toda su infraestructura eléctrica, se paga por cargo fijo, es decir, no tiene que ver con el consumo. Por eso es que se da que muchos comerciantes afirman, lógicamente, que han cerrado sus puertas y que la factura vino en los mismos términos. Esto es porque el régimen, acá y en el mundo, le aclaro, no es que Salta sea una isla. En todos lados este tema se ha establecido en las normas regulatorias de esta manera. O sea, usted cuando requiere un extra de potencia, lo tiene que tener disponible en tiempos de normalidad, porque el problema es que la reglamentación es para tiempos de normalidad, determina un pago fijo. Y así que ahora, en base a algunas soluciones que se han habilitado en otros lados, por ejemplo, Tierra del Fuego, Tucumán, o el Ente Nacional de Regulación Eléctrica para la nacional, entiendo que ahí que ya habría una posibilidad de establecer un criterio más equitativo. Ciertamente que la pandemia ha generado una repercusión económica fuerte en la economía familiar y también en la de los sectores de comercio y en de la producción. Ahora, doctor Saravia, ¿qué hace el usuario, el que ha comprobado esto? ¿No le queda otra alternativa que pagarlo o a través de lo que es el ente vos estás gestionando algún tipo de... Recién ponías el ejemplo de lo que pasó en otras provincias. ¿Qué tiene que hacer el usuario? Tiene que ir y pagar. Bueno, en principio el régimen obliga a pagar, pero aclaro que hay soluciones distintas y depende de quién las habilite. En Tucumán se sancionó una ley por la cual se planteó que como la potencia no se utiliza, entonces se dispuso una carga equitativa de las pérdidas, porque ciertamente que pierden todos. Entonces allí se ordenó que a todo aquel que tuviera una disminución de su consumo en más del 50%, que directamente la empresa, en vez de facturarle el 100%, le factura el 50% de la potencia contratada. Bien. Esa es una vía. Bien. La vía equitativa, pero ciertamente también ha habido otras, como por ejemplo Tierra del Fuego. Allí dijeron que no se le cobre la potencia contratada al sector hotelero y gastronómico. Mientras dure desde el comienzo de la pandemia, digamos. Correcto. Bien. Pero también se plantea ahí un aporte estatal. Porque muchas veces, cuando hay también alguna gratuidad o cuando usted subsidia una porción de los costos, termina pagando el Estado. No, claro, alguien paga siempre. Alguien paga, a ver. Claro, si alguien paga. Lo que se le exceptúa de pago al sector del comercio o de la industria, se lo carga tarifa, al final termina pagando el más pobre. Claro. Y estas son las cosas que tenemos que analizar. Exacto. Hay una tercera posición que es la nacional, que ellos dicen no hay gratuidad,
acá lo que hacemos es sobre potencia, la diferencia entre potencia registrada y contratada, bueno, háganle un plan de pagos y cuando tienen posibilidades de hacerlo, lo harán, pero no les regala. Entonces, hoy estamos fluctuando en estas tres posiciones. Tengo una consulta ahora pendiente, ya hemos hablado con Gobernación, me falta hablar con el ministro de Economía y Servicios Públicos, que es el competente Claro. en esta materia, y seguramente esta semana vamos a resolver. Bien. Lo que sí creo que tiene que tener es razonabilidad, segundo, tiene que tener un concepto de equidad, tercero, una provisoriedad, porque esto tiene que estar limitado a la pandemia. Después, eventualmente, se reformularán los convenios si es que hay que hacerlo en relación a la concesión con EDESA, pero hoy creo que también modificar una concesión sobre una coyuntura no se advierte como lo más conveniente. Sí creo que se pueden dictar medidas excepcionales. Y de allí, bueno, hay que ver eventualmente si es que esto va a salir por vía legislativa o si va a adoptar una decisión por vía... Por un decreto. Ente regulador. Claro. O sea que lo que sí lo estamos madurando, me ha claro que hemos trabajado sábado y domingo. Me imagino. Esta materia de movida, le digo, son 32 millones de pesos por mes aproximadamente, lo que implica de costo la potencia contratada. Si se la cargamos a la empresa y decimos que no se pague, la empresa va a perder esa cifra aproximadamente por mes. Si es que se la cargamos al usuario, dejando esto como está, pierde el usuario en el 100%. Si buscamos una intermedia, bueno, veremos en qué términos. Si es que se plantea diferimiento, también se verá. Pero, bueno, este es un aspecto de muchos de los que hemos tenido que analizar. Y yo quería informar, sí, que nosotros tenemos dos pilares sobre los que hemos asentado la política energética con contenido social durante la pandemia. Primero, congelamiento de tarifas. Acá ya dijimos, hasta agosto no se habla de nada, de lo que puede ser incremento, dejando constancia que el último incremento de tarifa de energía eléctrica se produjo en mayo del 2019, en reflejo de la inflación de marzo del 2010. Del 2010. O sea que ya hace un año, doctor Saravia, que no se incrementa la tarifa eléctrica. Hace un año y hace 14 meses que no se actualiza la inflación. Bien. Este mes ha sido más baja, pero hemos tenido una constante de 3-4%. Exacto. Y algún pico de 6%. Uh-huh. En el medio de esto, por supuesto, una empresa ha tenido que asumir pago de sueldos. No, claro. Por eso, lo que se busca es el equilibrio. Por eso le digo, lo primero, ya esto implica una significativa afectación de la economía de ambas empresas, que acá la tarifa no se toca. Esto es una decisión de contenido social del gobierno provincial. Bien. En segundo lugar, protegemos al más pobre, al más vulnerable económicamente hablando. ¿A cuántos protegimos? El presidente de la Nación ordenó que no se le cortaran los servicios a un grupo o sectores de jubilados, pensionados, subsidiados por desempleo o AUH, embarazos, monotributistas sociales, cooperativas y pymes afectadas por la emergencia, y sanatorios públicos y privados, el personal doméstico y los comedores y merenderos. Más o menos ese era el esquema. Sí. Y el reflejo en Salta eran 100.000 usuarios, es decir, un 30%. El total son 358.000 usuarios. Ahora, nosotros hemos logrado preservar este beneficio para el 92%, es decir, 329.000. Las decisiones del gobierno provincial han cubierto, le diría, un universo mucho más amplio, precisamente los que no consumen más de 500 kilovatios. Y yo siempre le pongo de ejemplo, yo consumo 190, 200 en un departamento, somos 3 personas, un consumo medio. O sea que esas son las dos bases fundamentales de las decisiones. Quiere decir que el gobierno protege
al que menos tiene, al que menos posibilidades tiene hoy de llevar la comida a la casa. Claro, es lo que corresponde. Ahora, en el medio tenemos también sí, una discusión que está vinculada con que tenemos que comenzar a desbrozar los padrones también. O sea, la empresa plantea también que no resiste 3 meses de mora más el 92% en esta situación de no corte. Entonces plantea que comencemos a analizar la solvencia en términos más claros. Por ejemplo, 75.000 empleados públicos tienen garantizado el sueldo todo el año. Así es. No tienen ninguna excusa para no pagar. Exacto. No hay ningún justificativo. El tipo no puede decir, mirá, hace 2 meses que no me pagan, o me demoran para pagar, o me bajaron el sueldo. El empleado público está cobrando en tiempo y forma. Correcto. Bueno, por eso nosotros ya tenemos que comenzar a avanzar esta situación. Bien. Estamos buscando el cruce de padrones también vinculados con empleados con sueldos superiores a los 2 mínimos salarios vitales y móviles, para ver cuál es el universo de solvencia previsible que puede pagar y que por uno u otro motivo no lo está haciendo. También cruzando con inmuebles. Nos damos con que desde el CINTI, que es el órgano de información social de la Nación, que es el que nos brinda los datos, tenemos gente que tiene 7, 8 propiedades y tiene una pensión mínima. Entonces aparece como protegido. Indudablemente es el fin no querido por la ley. Proteger a una persona con un patrimonio y una solvencia realmente importante y que por imperio de su derecho, obviamente, y que lo ha ejercido, tiene una jubilación de 20.000 pesos. Claro. Entonces, estamos trabajando, viendo cómo hacemos para seguir garantizando. En el medio ha habido problemas de facturación, obviamente, si quiere, nos charlamos también de estos temas. No, por supuesto, es absolutamente aclaratorio y me parece muy importante que lo podamos hablar en su momento, cuando tu tiempo lo permita, doctor Saravia, porque la verdad te digo que yo me encontré por ahí en charlas circunstanciales y demás, con gente que estaba absolutamente aferrada a lo que había sido tu mensaje la última vez que charlamos, pero lo que vos hiciste públicamente, que era que no se le iba a cortar la luz, ¿no es cierto?, ni el gas durante la pandemia. Bueno, y yo decía, pero ¿cómo este tipo no va a pagar si está cobrando como corresponde? No le bajaron el sueldo, no le pagan como en el momento justo. Pero hubo un montón, como siempre, esa famosa viveza criolla del tipo que se aferra a lo que fue la resolución que sacaste vos, Carlos, desde el ente, y se aferró a eso para no pagar. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser tan delincuente este tipo? Vaya y pague si tiene posibilidades de hacerlo. Bueno, por eso, pero obviamente que las economías del Estado, de las empresas y el sistema eléctrico mismo tienen limitaciones. O sea, Edesa ha visto caer su recaudación, como también Aguas del Norte, en la primera quincena de la pandemia sobre todo. ¿Cuánto? 30% Edesa, 28% Aguas del Norte. Hay que recordar que Aguas del Norte tiene el 85% de sus boletas enganchadas a la de energía eléctrica. Así es. Ahora, eso se redujo como consecuencia de que con el COE trabajamos en su momento en la reapertura no solamente de las delegaciones de las empresas en el interior y en capital, sino también la apertura de lo que son las bocas de cobranza. Por supuesto, responsabilizando a las empresas por esas empresas tercerizadas. ¿Por qué? Porque en definitiva están puestas solamente para cobrar. Pero usted en el medio de la pandemia, cuando estaba mucho más estricto lo que era el aislamiento, cuando usted iba a Rapipago, en algunos lugares le decían, mire, acá solamente cobramos las facturas que no están vencidas. Bueno, ahora ya está la orden y se está cumpliendo de que usted va y le cobran todas las facturas. Bien. También iba y en unos lugares le cobraban en efectivo y en otros solo con tarjeta. Sí, señor. Se ordenó que cobren con todas las modalidades.
En tercer lugar, le exigían que lleve la factura. Sí. Ahora tienen la orden de que solamente con el DNI o el NIS le tienen que cobrar. Obviamente, le hemos dado el plazo prudencial porque esto requiere una suba a nubes como la de Microsoft, con toda la información a los efectos que de allí a breve lo que son los sistemas informáticos de cada sucursal de estas empresas, Pago, Pago Fácil, Pago Express y similares, y en definitiva se pueda dar una comodidad al usuario y no se frustre nada menos que la única salida que tienen y con ganas de pagar. No. Ahora, a las empresas también hemos impuesto otras cosas. Por ejemplo, que no corrieran los intereses moratorios. Desde el 19 de marzo no hay interés moratorio porque se sobreentiende que hay una causa de fuerza mayor. Tampoco se le puede cobrar tasa de reconexión a nadie. Importante eso, importante que lo reiteres, doctor Saravia, ese tema. Correcto, o sea, no se paga tasa de reconexión. Bien. Esto durante el periodo de la cuarentena, no se pagan intereses moratorios. Se dispuso el 1 de abril, que salió esta resolución, un plazo de gracia de 60 días. Es decir, que el 1 de abril a nadie se le podía exigir hasta el 1 de junio, esto sigue vigente, aunque ya quedan pocos días. Hasta el 1 de junio no se le podía exigir un solo peso a nadie. Es decir, que si le hacían firmar un plan de pago no lo podían pedir ni para la reconexión ni ningún anticipo. También bajamos los intereses de financiación. Antes se cobraba tasa activa y nosotros redujimos a menos de la mitad con la tasa pasiva del Banco Nación. Esto al compás o tomando como parámetro el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor. Así que sobre esa base todo el mundo podía ir a renegociar sus deudas. ¿Por qué? Porque había muchos, cuando se inició la pandemia, en el relevamiento que teníamos, ya había 10.000 usuarios que debían 2 boletas de los residenciales, había 3.000 que ya debían 3 boletas. Claro. Y lógicamente estábamos avisorando que acá, si es que los efectos rigurosos en la economía familiar de la emergencia sanitaria determinaban la imposibilidad de pagar, teníamos que proteger. Esto es lo que se ha hecho hasta ahora, y de allí, por supuesto, vienen los coletazos de los sectores. Ya claro, estamos trabajando, atendiendo sobre todo al sector más relegado. Ayer hemos estado con la gente que está agrupando jardines maternales, no ayer, sino el viernes. Hemos estado trabajando con el sector de cultura, que también está claro. Que va a haber ingresos de actividades en un tiempo mucho más prolongado que el resto. Estamos en conversaciones con corporaciones o asociaciones que agrupan a los distintos sectores. Ciertamente que, situaciones inequitativas y hasta injustas se dan. Como dijimos al principio, acá pierden todos. En el medio de esto lo que hay que buscar es que se repartan los esfuerzos. Sí, señor. Y sería bueno, obviamente, que todo aquel que tenga una queja la dirija. Por supuestamente, el regulador ya claro, está abierto. Yo particularmente, hasta con mi celular, estoy atendiendo. Ha venido toda una conflictividad vinculada con lo que es la facturación estimada. Esto es una hipótesis que está prevista en el contrato de concesión cuando hay fuerza mayor. Obviamente que había 67 personas de esas que no salieron a trabajar. No estaban haciendo el control, claro. Ahora, esto es un tiempo reducido en el que se imposibilitó, fueron 12 días, desde el 19 al 31 de marzo. Durante ese periodo fueron 100.000 los que no tuvieron lectura de los 358.000, por eso eran 32%. Ahora, lo que se hizo fue tomar el parámetro por una fórmula que está calculada en base al mismo mes del año anterior. En algunos casos, muchos les diría, la estimación ha sido menor. Ciertamente que ha sido menor porque como los consumos en pandemia son superiores en lo que es usuarios residenciales al año pasado, o sea, ayer donde aumentó el consumo, en las casas donde obligamos a la gente que se quede, allí se usa más en televisor, se usa más
el electrodoméstico, la computadora, Claro. se prende más la luz, lo que normalmente uno no consume porque se fue a trabajar, bueno, hoy se traduce en Sí, incremento. claro. Ahora, nosotros igualmente, porque esa no había informado, sino cuando ya lo hizo, con el hecho consumado, pone en conocimiento al ente regulador. ¿Qué ordenó el ente regulador hace un mes? Vaya y lea los medidores del mes pasado. A todo lo que le estimó la factura. Si le cobro de más, devuelva. Devuelva, Si le cobro de menos, cárguele. correcto. Le doy un ejemplo. Hay un comunicador social, dueño de radio, que se vive quejando de que hay choreo. Así lo habla él. Choreo. Él pagaba todos los meses 15.000. Cuando le facturaron de manera estimada, le facturaron 12.000, porque calcularon en base a ese mes de marzo de 2019. Cuando nosotros ordenamos que se diera prioridad al consumo real, fueron a ver la lectura del medidor del mes pasado. ¿Cuánto daba? 15.000, como todos los meses. O sea que pagó 3.000 de menos. Sí, claro, le habían facturado 3.000 menos. ¿Cuánto le midieron en abril? 15.000. Entonces a los 15.000 le agregaron los 3.000 que debía, total 18. Pero él salió directamente por las redes a decir que le habían aumentado de 12 a 18. Eso es mala fe. Claro. Eso es mala fe. No, indudablemente. Qué bárbaro. Entonces, hay cosas que yo veo que también tienen que ver con situaciones donde se hace caldo de cultivo de lo que es ya una intolerancia que yo la entiendo. La gente está sin posibilidades de pagar, con toda su actividad al menos en retracción o disminuida. Ahora, yo por eso decía a los comunicadores, acá está a disposición, nosotros hemos abierto este ente regulador. Había otra señorita periodista también que después que le explicamos todo y me dice, bueno, pero nunca se publicó la concesión de EDESA. Y le digo, pero hay un boletín oficial. Lo primero que uno espera es que vaya el periodista y consulte si está, porque después cuando uno aparece con el contrato ya la palabra está echada. La falsía ya está lanzada y la sugestión pública ya también está configurada. Después usted dice, ¿y qué va a pedir disculpas? Entonces, estos días creo que han sido fuertes. Insisto, los reclamos de todos son legítimos, todos. Pero por eso la idea era charlar con vos, doctor, porque nos parecía que vos viste, en el medio de la confusión aparecen un montón de cosas y nos parecía, porque sabíamos cómo estabas trabajando y nos parecía importantísimo que se lo puedas aclarar. De hecho, tengo un montón de mensajes donde fundamentalmente te agradecen y te felicitan por la tarea que estás haciendo, porque consideran que es muy justo lo que estás planteando. Dice, primera vez que un presidente del ente no juega decididamente con la camiseta de las empresas, sino que busca el equilibrio que hace falta. Todos estamos mal, pero tampoco es posible que los usuarios también nos aprovechemos de esta circunstancia. Bueno, hay otro mensaje que también te felicita, te agradece y te pregunta que cómo hace para ir a plantear algunas otras cuestiones que tiene. Si es que el ente está trabajando de manera normal o hay que comunicarse de manera virtual. Miren, estamos dando turnos sin perjuicio, de lo cual todo el personal del ente que ya trabaja, ya no hay guardias acá, además hemos trabajado todas las pandemias, pero ya desde el lunes anterior a todos trabajan. Los 115 empleados del ente de dos trabajan en toda la provincia. Bien, ahora, ¿en qué horario, doctor? De 8 a 14. De 8 a 14. Personas que ven en la calle, en la vereda, pasa y se la atiende, cumpliendo normas biosanitarias. Además hemos ampliado el sector de ingresos precisamente para que haya los distanciamientos necesarios, pero está. Ahora sí quería aclarar algo, el tema agua. El tema agua la gente lo considera injusto, ciertamente, pero hay que aclarar que hay un mínimo de los 350.000 usuarios que tienen medidor.
Es más, a los subsidiados se les exige tener el medidor, pero el resto no lo tiene. Entonces, se paga por cargo fijo. Un lote baldío siempre pagó por cargo fijo. Por eso yo veía un empresario que obviamente está fastidiado y tiene sus razones, que dice, me cobran lo mismo y no la ven ni la vajilla. Pero hay que aclarar que a nadie casi se le cobra por consumo el agua, se le cobra la disponibilidad y encima incide mucho la superficie. Por ejemplo, este comerciante tiene una playa de estacionamiento también. Imagínense que cuando se calcula la tarifa del agua en relación a inmuebles que tienen mucha extensión, es más caro. Ahora, no se cobra por consumo, eso hay mucha gente que cree que le miden. En agua no se mide, salvo lo que tienen. Ahora, los comerciantes, y yo los insto a esto, todos aquellos que ven que tienen paralizada su actividad, y bueno, pidan el medidor, porque allí ya van a pasar al régimen de consumo, cuando no usen no van a pagar tanto. ¿Me entienden? Claro. En el caso también de la potencia contratada, usted, si ya pasaron los 12 meses desde que contrató, mucha gente contrató hace años el servicio, puede solicitar la reducción de la potencia. Le doy un caso. El Club Tiro Federal normalmente contrata una potencia extra de 19. ¿Por qué? Porque él necesita que funcionen las canchas de fútbol 5, la cancha que tenga iluminación, y lógicamente por eso paga una disponibilidad. De 19 utilizó 1 de energía. Sí. Esa diferencia de 18 puede directamente cambiar la categoría y evitar seguir pagando mucho. Estas son las cosas que nosotros, por supuesto, asesoramos. Hay mucha gente que paga IVA porque no denuncia una condición tributaria distinta ante la empresa, y ahí también se ahorra unos pesos. Bueno, pero ¿sabe qué pasa, doctor? Que vos sos el primero que está explicando esto, porque esto para mucha gente debe ser, recién se están noticiando de estas cosas, porque hasta ahora, desde el ente, nunca se les explicó esto. Vos le estás diciendo ahora, tiene la posibilidad de ahorrar si hace esto, bueno, eso no se lo explicó nunca antes. Correcto, por eso entiendo yo, Daniel, esto lo hacemos con total buena fe. Sí. Acá están las puertas abiertas. Es más, ha venido el defensor del pueblo ayer. La documentación que ha solicitado, porque nosotros cumplimos la ley de información pública, que hemos adherido en la provincia en noviembre. Entonces, acá se trabaja con total transparencia. No estamos tratando de apañar a las empresas. Le aclaro, en todos estos tiempos se han impuesto sanciones a las empresas, hay procesos sancionatorios en marcha. Es más, hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados porque queremos realmente que sean disuasivas las multas. Han quedado desactualizadas después de 15 años y tenemos un tope de 1 millón de pesos. Ahora, una empresa que no presenta un plan de obra de 300 millones no puede tener una sanción de 10.000 pesos. Claro. Es casi visible. Lógico. Ahora, acá ya saben las empresas que hay control, pero también hay razonabilidad. Si nosotros a la empresa le dijimos, no van a aumentar tarifas y te van a tener que bancar 16 meses sin actualizar. Si también le dijimos, van a bajar las tasas de interés, van a poner plazo de gracia, van a mantener el 92% de los usuarios sin corte. Bueno, no es descabellado también comenzar a plantear que nosotros tenemos que proteger el sistema. Por eso digo, el principio de solidaridad tiene que estar al menos expresado en que el que puede pagar pague, porque ese margen, cuando ya hay un pago, digamos, un tiempo y que respeta más o menos las necesidades de las empresas, permite que nosotros podamos subsidiar algunas actividades. Allí es donde estamos navegando, buscando el equilibrio. Por supuesto, vendrán los palos, vendrán también las dudas, y ahí estamos para evacuarlas
Yo en este momento me estoy dirigiendo a encontrarme también en la legislatura con varios diputados a hablar y explicar. Hemos ido al Senado el jueves, lo han comprendido, y también les dijimos, por favor, operen por cuestiones justas. Y yo ya vi ejemplos como la Liga Salteña de Fútbol. Yo lo vi, porque en definitiva, cobrar 118 millones de pesos por un bingo, recaudar, perdón, 2018, 2019, cifras parecidas. Y son los primeros que a la semana de la pandemia pedían que les paguen una boleta de 180.000 pesos. Estas son las cosas que hay que ponerlas en perspectiva. Aquí estamos con el más vulnerable como prioridad y de allí vamos escalando, buscando una armonía. Ahora, hay también instituciones que se han acostumbrado a obtener el subsidio. Y esto no puede ser en este momento de urgencia. Nosotros lo que tenemos que ver es al cuentapropieta, al que vende fruta que salió y no puede conseguir el mango porque ahora o no hay gente en la calle o él mismo no pudo salir. El independiente, esa persona de la economía no formal es la que realmente hoy está en dificultades. Bueno, allí tiene que dirigirse. Tenemos 30.000 subsidios otorgados, más en este tiempo de pandemia hemos otorgado 2.300 más. Claro. Esto habla de tarea social. Vos lo que plantea es muy clarito, doctor Saravia. Si es que no pagan los que pueden pagar, hay algo muy simple, lo acaba de decir, el sistema va a colapsar, porque no puede ser que todos tengan gratuidades o todos tengan beneficios y nadie pague, porque si es así, el sistema colapsa y nos quedamos sin energía eléctrica todos. Bueno, mire, yo recién acabo de recibir también mañana 12:30, yo estoy ya reunido con el ministro de Economía y Servicios Públicos. Bien. Y vamos a tener una postura clara sobre este aspecto, porque los otros los tenemos totalmente nítidos en la resolución. Exactamente. O sea, congelamiento de tarifa y protección al que menos tiene, eso ya está. Protección de no corte, digamos, y facilidades de pagos. Exacto. Y allí vamos a este esquema que afecta al sector de la industria. La producción ya lo tiene resuelto porque tiene una categoría estacional, que son los que usan eventualmente estufas solamente en un periodo de tiempo. Exactamente. Correcto, sí. Eso ya está. Pero mañana vamos a dar una solución a este tema vinculado con energía contratada, y de allí sí lo que pedimos, le agradecemos a ustedes los comunicadores, es que se difunda todo lo que está como beneficio, sí. Porque creo yo que con diligencia hay más ahorro. Yo esto que le decía, vinieron los de jardines de infantes, cuando veíamos algunos rubros que se pagaban, evidentemente faltaba algún conocimiento, en eso podemos asumir una responsabilidad de a lo mejor no poder comunicar mejor. Miren que hemos puesto un centro de contactos donde nosotros hemos mejorado la página web a 2.0, interactiva, hemos planteado Instagram, Facebook, Twitter, tenemos un WhatsApp, a lo de que todo aquel que tiene celular, que tiene WhatsApp, venga y se comunique con nosotros. Estamos saliendo a hacer los controles, sobre todo de agua, salimos hasta los sábados. Tenemos alguna restricción ahora de recorrer el interior, porque, bueno, la verdad que viajar al norte implica pararnos 5 o 6 horas, a hacer cola en Pampa Blanca. Imagínense que tenemos delegaciones, pero siempre hay alguna retracción, pero no porque no tengamos voluntad. Así que bueno, se trabaja, Daniel. Uno sabe de dónde viene, sabe a qué franja protege, sabe que el discurso del gobernador es sobre todo con prioridades a la gente. Nos contan, por eso estamos a todo. Nos conta el laburo que lleva adelante, por eso queríamos charlar con vos, para que le expliques así como lo has hecho, de manera muy clarita, muy tranquila, muy a tu estilo, doctor. Bueno, tengo los mensajes. Tengo un mensaje que me manda el Rolly, el Chino Pinto, y me dice: qué bueno escucharlo a Luluncha, muy buena la nota. Dice: por favor, hacele llegar un saludo, le mando un abrazo, espectacular la explicación. Después, ¿qué más me dice?
Muy buena la charla, realmente muy explicativa, gracias por haberlo convocado. Y después tengo un mensaje de la señora Catalina que dice: aquellas personas que pagan puntualmente siempre nos sorprendemos de que todos los meses el monto es más alto. Bueno, habría que controlar. Bueno, lo acabas de explicar. Pero con todo gusto, mire, hoy casualmente hablábamos, el incremento de consumo siempre puede ser materia de alegato distinto de la persona que es titular del suministro. Nosotros allí, ya claro, esa persona tiene derecho a hacer peritar su medidor. El que tiene medidor viejo, que usted ya lo vea, que son de los medidores de antes, puede reemplazarlo por un medidor digital. Esas cosas nosotros trabajamos constantemente. La lectura, si quiere la señora, dele hasta mi teléfono, si no puede venir, le ponemos una persona y comenzamos a desbrozar. Fíjese que en la parte superior izquierda de la boleta o de la factura siempre está el detalle del consumo. Sí. Que creo yo que ahora, a fuerza de que repercute tan fuerte la luz y el agua dentro de la economía familiar, la gente ha comenzado a leer mejor. ¿Por qué? Porque normalmente miran el monto final de la factura. Así es. En el medio yo sí quiero aclarar. El gobierno de Urtubey en noviembre autorizó un incremento de agua del 35% que repercutió en enero, febrero y marzo. 15, 11 y 9. Esos fueron los porcentajes. Por eso, cuando llegó la factura de abril, había incremento, pero del agua. También hubo un incremento tributario en la Municipalidad de Salta. Y ese impuesto inmobiliario está también en la boleta. Sí. Entonces, cuando uno mira, a veces, desbrozando los conceptos, uno se da con que también ha habido una incidencia en relación a otros rubros, sí, que, bueno, por imperio de acuerdos que se han hecho, sí, correcto, gubernamentales que están adentro. Por eso le decía, si aumenta el agua y está adentro, yo pago 980 pesos por 190 kilowatts de consumo mensual, pero pago el total de la boleta 3.500. Ahora, como la factura es de esa, la gente dice, bueno, no, pague la luz 3.500. En realidad son 980, el resto son otros rubros, y la gente está autorizada a desdoblar la boleta, claro. La gente puede elegir, en definitiva, pagar solamente energía eléctrica, ¿qué paga? Desdoblar, eso es un derecho también. Y en estos tiempos, bueno, yo creo que el ingenio se agudiza, porque uno tiene que preservar la economía de cada grupo familiar, y están autorizados, y acá nosotros, ya claro, tienen que venir y son atendidos, tienen una encomienda de todos los empleados, que acá tiene que haber sensibilidad. Primero, por supuesto, compromiso. No hay licencia de vago para nadie acá, pero también desde la primera hora llegan, son atendidos, tienen su silla, tienen su tiempo. Así que yo los invito que nos vengan a ver, que nosotros trabajamos todo el día. Yo aquí me van a encontrar, aquí estoy trabajando. Tengo un mensaje que manda Carlos y dice: por favor, que Luluncha les enseñe a los otros funcionarios cómo se dan explicaciones. Es un diputado, te aclaro. Te aclaro que es un diputado el que manda este mensaje. Sí, no, lo aprecio muchísimo a Carlos, y lo he visto vez pasada en una sesión defender mi gestión, y la verdad que una persona como él, que sé que es riguroso para los análisis, muy celoso de las cosas públicas, que hable bien de uno, la verdad que es algo que genera una satisfacción personal. Así que le envío mi saludo al señor diputado. Exactamente. Bueno, doctor Saravia, hemos abusado de tu tiempo, te está haciendo a verlo a los diputados justamente. Así que bueno, buenísima la charla. Te digo que tengo un montón de mensajes, no los voy a leer todos porque si no te voy a tener hasta las 9 de la noche. Pero muchísimos mensajes, la mayoría son realmente de sorprenderse por las cosas que le explicás. Mucha gente dice que recién se entera de esto y te pide por favor que desde el ente se le dé difusión, así muy clarito, como vos lo explicaste, a todas las cosas que tienen a su alcance los usuarios.
Así que bueno, te dejo la inquietud de la gente y bueno, después te acercaré personalmente los mensajes. Gracias, doctor, gracias por tu tiempo, gracias por la charla. Gracias, Daniel. Un abrazo. Por favor, beso a tus chicas. ¿Cómo no? Gracias. Chao.